debate y vamos a dialogar, si te parece, un poquito de la situación entre Rusia y OTAN, ¿sí? Rusia versus OTAN. ¿Qué actualizaciones esta semana? Sí, señor. A ver, la visita de Macron y Putin. Sale Macron de la conferencia y dice: yo logré que Putin se distendieran las tensiones, que las tropas rusas se alejaran de la frontera de Ucrania, que no hubiera ejercicios militares. Salió a desmentir Moscú y dijo: no, señor. Es más, al día de hoy redobla la apuesta. Hay ejercicios militares en Bielorrusia junto con soldados estadounidenses. Y algo que tal vez muy sensato dijo Vladimir Putin en una de las conferencias de prensa fue que no iba a haber ganadores y que no les convenía a ninguno de los dos ir a la guerra. Sí, sensato. No. Pero tiró la famosa arma de la Guerra Fría, de la destrucción mutua asegurada, y decir: ojo que tengo armas nucleares, como diciendo, ojo. Y que hay todo, o sea, cuando vos decís eso es porque no querés pelear. Claro, ¿entendés? pero que también hay un todo. Hoy mencionabas cuál era el rol de toda Europa. También hay un rol de América Latina. A ver. Con Cuba y Venezuela, señor, más lejos. Y Nicaragua. Y Nicaragua, que son tres que han respondido y han tenido algún tipo de... O Rusia ha dicho: pues vamos a enviar tropas, o en su momento, cuando había sido... no me acuerdo bien cuándo, pero recuerdo que Rusia... ¿Envió militares a Venezuela? Sí, y además en Cuba puso unas ovejillas nucleares cerca de, a solo, no sé, un par de millas de las costas de Estados Unidos. La crisis de los misiles en el 62. Sí, exacto. Ah, no, bueno, sí, que claro, esa es la función, como diciendo: esto es el TEC. Vos me ponés soldaditos acá, bueno, yo te pongo soldados en Cuba. En los 62 se llegó a un punto muy álgido en la crisis de los misiles, pero también, por ejemplo, en el 2019, cuando estaba muy complicada la situación de Maduro en Venezuela, el que salió a apoyarlo con aviones militares, con suministros y armamento, fue Vladimir Putin, llevando soldados a Venezuela, por ejemplo. Por eso generó muchísimo ruido las declaraciones de Alberto Fernández diciendo: necesitamos que Argentina, queremos que sea la puerta de ingreso a América Latina, a Rusia. Yo entiendo, a ver, fue una declaración muy fuerte, muy jugada del presidente Alberto Fernández, pero entiendo que se refería a inversiones económicas. Cuando estamos viendo el operador que aparece por debajo de la mesa haciendo cosas, pobre Nico ya está luchando. Pero volviendo al tema, se refería a inversiones rusas, entiendo yo, no tanto a una cuestión militar. Tal cual. Ahora, ¿qué se entiende de Estados Unidos? Vimos ya un senador saliendo a decir que Argentina estaba... Sumado a lo que sucedió en China, sí, ya salió un senador estadounidense diciendo que Argentina estaba afiliada al partido... Bueno, un sector republicano entiende que lo puso Trump también, como sí. Estados Unidos tiene que dejar su manía con Rusia y entender que su rival político es China. Y en una declaración un senador, un congresista republicano dijo: es más preocupante en vez de lo que pasa en Ucrania, es más preocupante lo que está pasando acá en América Latina. Fíjense lo que está sucediendo con Argentina y la relación con China. Lo vamos a hablar un poquito más adelante en la ruta de la seda, pero mientras tanto comentarte cómo sigue el tema Rusia-OTAN. Estados Unidos llevó 1.000 soldados a Rumania, ¿sí? O sea, está acercando todo un área muy sensible, a mi entender, para la Federación Rusa, que es nada más ni nada menos que el Mar Negro, que es el lugar donde tiene... aguas no congeladas y que le permite tener un desarrollo y vincularse a través de Turquía, que va a tomar un peso geopolítico que siempre lo tuvo históricamente, pero por el Bósforo ingresar a lo que es las aguas del Mediterráneo y ahí hacer conexión con la base de Tartus en Siria. O sea, el Mar Negro es sumamente estratégico para las aspiraciones de Vladimir Putin. Vladimir Putin, que hizo una gran jugada, porque vamos a entrar hasta desde los 50 hasta el 2010 la geopolítica se basaba en el petróleo. Hoy vos sabrás que con esto de la descarbonización y demás, la energía que se utiliza de transición es el gas. Exacto. O sea, pasan del petróleo al gas porque es menos contaminante al fin, pero mucho menos que el petróleo. O no sé si mucho, por ahí me podrás corregir, pero es menos contaminante. Sí. Lo podemos dejar así, bien. No me rete, pero en teoría la transición se está dando con el gas. Y obviamente Rusia tiene un gran poder gasífero que está en el suelo de Siberia. ¿Y qué hizo? Entendiendo, a ver, porque todo el mundo dice: no, Alemania no puede tener, depende mucho de Rusia por el gas y lo necesita para sus inviernos y especialmente para su industria. Pero uno te puede decir: sí, pero si Rusia no le vende a Alemania o Alemania no le compra a Rusia, Rusia se queda sin billetes, sin dinero para sostener todo el rearme que ha generado en sus fuerzas armadas Vladimir Putin. ¿Pero qué hizo Putin?
el ex agente de la KGB se aseguró a otro cliente. En vez de tener un cliente cautivo como es Europa, ha empezado a tejer hilos que de hecho en los sectores, en revistas de Foreign Office o Foreign Affairs, perdón, del Reino Unido o de Estados Unidos, el gran error de Estados Unidos fue haber atacado tanto a Rusia que hoy Rusia se recuesta en China. Y vos fíjate que en la última cumbre que tuvieron Xi Jinping y Vladimir Putin firmaron el Power of Siberia 2, que no es una película de Netflix, es nada más ni nada menos que el compromiso para el 2030 tener un segundo gasoducto que conecte Siberia de China. Increíble. O sea, en 15 años Rusia logró, en vez de tener todos los caños, apuntar los caños en todos los sentidos de la palabra hacia Europa, los empieza a virar y a girar a China, como diciendo, si Alemania no me quiere comprar gas, yo ya tengo otro cliente donde me aseguro las divisas que necesito para poder financiar el sistema de armas que tengo, que por cierto ha sido muy desarrollado. Una de las amenazas que habían hecho en esta escalada, justamente de Vladimir Putin, era de cerrar, digamos, la canillita del gas, y aún así sin importar si su propia población de Rusia se queda sin gas. No solamente eso, sino también sin las divisas necesarias, pero cierro Europa, abro China. Que ahora, eso hace 20 años atrás no lo podía haber, no lo hacía. Exacto, realmente es una jugada muy inteligente. Sí, porque a ver, ¿por qué no puede tomar la postura que tomó hoy con Ucrania Vladimir Putin cuando pasaba la frontera de los países bálticos? Porque no tenía ni el poder militar, ni tampoco tenía un poder económico. Que vos decís, bueno, ok, yo presiono con el gas, perfecto, pero él no me compra el gas y yo con qué plata me sustento. Exacto. Ahora tiene otro cliente, y no solamente un cliente seguro, sino que le va a reforzar aún más. ¿Qué sucede con la...? Perdón, sí. No se conviva contigo. ¿Qué sucede con la posición de Alemania? ¿Sí? Lo están tironeando por todos lados. Yo creo que lo que pasó en la visita en Washington de Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, junto con Biden diciendo, si Rusia ataca a Ucrania, chau Nord Stream 2, que es el gasoducto que pasa directo entre Rusia y Alemania, sin interferencia de otros países, ¿sí? Entonces ahí está la situación de Ucrania, por qué perdió geopolíticamente con Nord Stream 2, y el temor que tiene Estados Unidos a ese gasoducto es la dependencia del gigante de Europa para con Rusia. Ahora, sí, que Alemania le venga a decir si el suministro de gas depende de la voluntad de Washington, me parece agresiva la política de Joe Biden. O sea, yo si soy alemán digo, ¿y vos quién sos para...? O sea, lo mismo que estás quejándote de que Rusia no puede decirle a Ucrania lo que tiene que dejar de hacer, lo está haciendo en una conferencia de prensa Joe Biden al lado del canciller alemán, como diciendo, si Rusia ataca, olvídense del Nord Stream 2. ¿Qué tiene que ver Alemania? Sí. Y realmente pasó en menos de una semana, porque viene de que las tensiones habían bajado a el propio ministro de Estados Unidos diciendo que las personas que estaban viviendo en Ucrania, que eran de nacionalidad estadounidense, se retiren. La semana pasada la declaración era que se retiraba el cuerpo diplomático. Exacto. Y ahora es todo ciudadano. Exacto. Lo mismo dijo el embajador de Países Bajos. Países Bajos dijo que retiraba todos su cuerpo diplomático de Ucrania. Noticia de último momento, por así decirlo. Así que Alemania tiene esa situación, depende mucho, y tiene una cuestión, o sea, no es solamente el frío y los ciudadanos. A ver, Alemania entiende que para poder competir con la industria estadounidense y con la industria china y del sudeste asiático, necesita de energía barata, ¿sí? Y por eso necesita el abastecimiento de Rusia, porque no es solamente una cuestión del invierno, de pasar el invierno, sino que también necesita la energía para poder ser competitivo industrialmente. Hay que decir que Alemania es el tercer exportador del mundo y tiene el segundo mayor superávit comercial. O sea, es un gran rival político, y que la única forma que tiene de competirle al sudeste asiático, a China, es primero con la tecnología y segundo también siendo competitivo energéticamente, porque Alemania es un gran productor industrial, ¿sí? Entonces ahí también se tiene que asegurar el suministro. La semana pasada, entendiendo Joe Biden la debilidad de Alemania y especialmente de Europa, tuvo una reunión con el mandamás de Qatar. Qatar es la superpotencia del gas, que fue el país que inventó, entre comillas, el GNL, el gas natural licuado, que es el que permite una mayor y abaratar los costos de transporte del gas, ¿sí? Ahora, ¿cuántos buques metaneros necesitas, ¿sí? Para llevar, o así necesitas para llevar de Qatar a Europa, que suplanten un gasoducto como es el Nord Stream 2? No existe flota en el mundo. O sea, por más que Joe Biden haya tenido un trato como diciendo, che, venderle gas barato a Alemania,
no existe, no hay forma, un caño que va directamente, que abrís y cerrás, a cuántos buques tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, ir hasta el canal de Suez y demás. Así que la situación en Rusia se complica y el que tiene que definir prácticamente es Europa, más precisamente Alemania. No, mi pregunta es, hablando en base a lo que está pasando hoy, ¿crees que ahora es inminente la invasión de Rusia y Ucrania? Anthony Blinken dijo que sería en medio de los Juegos Olímpicos de Beijing. Le queda una semana para terminar los Juegos Olímpicos de Beijing. Sí, dijo que sí, y Estados Unidos también lo alertó, que iba a ser en... O sea, no hubo distensión en absoluto. No. O sea, amagaron unos días. Yo no creo que... Soy muy escéptico, la verdad, no me la quiero jugar. Yo entiendo que, o sea, ninguno va a desescalar y esto va a terminar en un tipo de conflicto armado, pero de una intensidad intermedia en la que ambos va a ser una guerra del Corea. Yo creo que va a haber un momento de Rusia tomando la iniciativa, no sé si tomando la iniciativa, pero con gran avance, ¿sí? Para luego retroceder, que ingrese la OTAN y, como los dos diciendo, ganamos. Y van a terminar un status quo donde lo que va a definir es que las repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, que por cierto nadie habla de esto, que es el principal conflicto, es el lugar donde se conflicta, pero los ucranianos acá no tienen nada para decir, lamentablemente. Creo que ahí va a quedar el status quo y ese va a ser un sector donde toda la región del Donbass claramente va a estar en favor o en el partido bajo el dominio de Moscú. Yo creo esa teoría, pero hay que ver quién larga la primera piedra y qué pactos se hacen, porque en la guerra también se hace pacto, como diciendo, no vamos a... Yo te pego una piña acá, vos pegame acá. Es preferible negociar. Claro, se van a negociar los golpes. Exacto, ¿sí? tal cual. Yo creo que va a haber golpes porque ninguno puede retroceder. Aparte hay algunos alentando, como China, está alentando que haya golpe, necesita, pero van a negociar el golpe, como diciendo, yo te voy a pegar acá, vos pegame acá, y negociamos, nos caemos, viste, como una pelea media arreglada, en donde obviamente el gran perdedor son los ucranianos, ¿sí? Los ucranianos prorrusos o no prorrusos, pero básicamente se están alquilando el país para matarse entre ellos y no tienen ninguna decisión, que creo que es una tragedia que le puede pasar a un país como le pasó a Siria, Afganistán, a Irak.